otro más, que este es bastante fácil de identificar. Yo espero que por aquí no haya ninguno. Era ese hijo exageradamente rebelde, que eh, es el nombre que está en la boca de todas las abuelitas y todas las tías porque se porta mal, ¿verdad? Es el nombre que está en la boca de los maestros porque es el que no hay forma de contenerlo. Pero este hijo normalmente se considera a sí mismo como el chivo expiatorio, ¿sí? Él piensa que por medio de su comportamiento rebelde o incontrolable, él puede desviar la atención de los verdaderos problemas. Y qué triste porque al final también es un mecanismo, es como una forma de crear bombas de humo Sí. para que, ahora vamos a hablar de otros más. Yo no sé si, nosotros solo tenemos 2 hijos y aquí vamos a hablar de más de 2 formas de responder ante un hogar disfuncional. Creando familias sanas, unidas y fuertes. Compartiendo principios, experiencias e ideas. Podcast Familias Fuertes. Bienvenidos, muy buenas tardes a nuestro podcast número 11. El podcast Familias Fuertes, un espacio para crecer en herramientas, en claves, para afinar nuestros recursos, para ser mejores padres y hacer familias fuertes. Margie, qué bendición tenerte. Nuestro episodio número 11. Estuvimos en semanas anteriores hablando un tema importante y sensitivo. Y hoy vamos a continuar nuestra jornada de aportar, de añadir algunas herramientas a nuestros escuchas y aquellos que nos siguen también en la plataforma de YouTube para ponernos a tono y a cuentas a nivel de cómo lo estamos haciendo y cómo estamos dirigiendo nuestras familias. Así que bienvenido, bienvenida. Gracias por estar y qué bueno verte. Qué bueno poder saludarlos. Así es. Yo los extrañaba. Sí, Espero que me hayan extrañado. Estuviste 2 episodios sí, estuviste fuera. muy bien acompañado con Roderick y eran temas que sabíamos que eran no solamente buenos, sino que eran relevantes, ¿sí? Y al final esperamos que mientras más se hable, más se asimile y obviamente se den los cambios necesarios. Y hoy vamos a hablar de temas que nos apasionan, vamos a hablar de familias. ¿Y de qué vamos a hablar específicamente? A ver. Ok, el tema de hoy abordaremos sobre familias disfuncionales. Y creo que de una manera u otra va como a sacudirnos porque podemos evaluar cómo están siendo orientadas nuestras familias. Se habla que la forma en que se orientan las familias se orientan hacia lo que funciona y a lo que no está funcionando. Entonces, cuando pensamos un poco en familias disfuncionales, una persona muy cercana a nosotros nos dice, creo que ninguna familia es funcional en su totalidad, y exacto. tiene algunos elementos o rasgos de disfuncionalidad. Bueno, sirva esta tarde y este conversatorio para de pronto revisar un poco en qué estamos nosotros atorándonos como familias y podemos sacar el mejor provecho de esta jornada. Quiero leer una expresión, los autores Dale y Juanita Ryan escriben sobre la importancia de levantarse y de poder sanar aquellas áreas que están conectadas a patrones adquiridos. Y dice, no es fácil recuperarse de los patrones adquiridos en una familia disfuncional. Se requiere una transformación al nivel más profundo. Y aquí cierra con una nota de esperanza. Pero Dios nos promete intervenir activamente en esa transformación. Creo que es una cita importante que esta tarde nos puede dar pie para hablar un poco acerca de familias disfuncionales y permitir que Dios nos ayude, invitar a que Dios nos ayude si necesitamos y descubrimos que hay algo que no está marchando correctamente en nuestras familias. Pensemos en familias disfuncionales. Hay muchas definiciones o hay muchas formas de acercarnos al concepto, pero
de manera puntual podemos hablar acerca de qué en esencia. Fíjate que justamente pensaba en este concepto de algo que es disfuncional y pudiéramos llevar esta palabra a muchos escenarios. Ujú. Algo que perdió su utilidad Sí, o algo que se está usando mal también. o algo que sencillamente en este momento ya no es útil Mm. y necesita haber reajustes. Entonces, cuando miramos si una familia funciona, está funcionando de la forma correcta, o en este caso, cómo está funcionando mal, Sí. si lo pudiéramos decir Ujú, así, ujú. estuviéramos hablando entonces de que la disfunción o la disfuncionalidad está compuesta por estas características de comportamiento inadecuado, ¿sí? O inmaduro de uno de los padres. Y aquí, interesantemente, la descripción hace referencia a las personas de más autoridad y responsables en alguna medida de que funcione, porque son los que establecen, y lo vamos a ver más adelante, Sí. son los que establecen la hoja de ruta, Ujú. el cómo vamos a funcionar. Y por eso es que en este caso, de forma muy puntual, se habla de los padres. ¿Y esto qué causa? Inhibe el crecimiento de la individualidad entonces de los demás miembros de la familia. Quiere decir, sí o sí, probablemente cuando tus hijos están adolescentes, es fácil achacarles el caos, Mm. ¿sí? Sí. Esto no está funcionando porque es que él está en la adolescencia. Esto no está funcionando porque, y voy a usar un refrán que decía mucho mi abuelita, la fiebre nunca está en la sábana. Y cuando uno es honesto y dice, ok, tal vez esto no está funcionando, y es justamente porque yo soy uno de esos padres que he tenido un comportamiento inadecuado, inmaduro, Ujú. ¿sí? Hablas entonces de, uno, comportamiento inadecuado, Ujú, comportamiento inmaduro, ujú, que tiene un efecto luego hacia los hijos y luego en lo que describen los especialistas es que empieza a permear la enfermedad. ujú, La enfermedad en la forma en que se relacionan los miembros de la familia. Hablaste del estancamiento emocional, pero inicia ¿desde dónde? Desde uno de los padres. exacto. Cualquier conducta inadecuada genera algún tipo de efecto a la generación, a sus hijos, y luego Ujú, se habla de forma muy fuerte, se habla de estar enfermo emocionalmente y ujú, todo lo que esto puede conllevar. Afecta no solamente la parte emocional, afecta también la parte intelectual, ujú. la parte Espiritual. espiritual. Ujú, Y cuando uno piensa en escenarios como estos, uno dice, qué importante es que estemos muy conscientes de cuál es el comportamiento o cómo estamos nosotros orientando a nuestra familia. Así que ujú. has presentado las bases para un cuadro de caos y Sí. todo lo iniciamos nosotros, los padres de familia. Ujú, Así que este sí, podcast y estos temas van dirigidos por lo general a nosotros los a las padres, autoridades. a las Ujú, autoridades en casa. Así que una vez planteada la situación y estableciéndose el marco de comunicación, de interrelación, se plantea que la familia empieza a conducirse de ujú. forma disfuncional. Y hay un pasaje que te lo comentaba fuera de Sí. cámaras, Proverbios 11:29, para que miremos el efecto y el alcance. Dice, el que turba su casa heredará viento. Fuerte esto. Sí. El que turba su casa heredará viento. El que comete o realiza una acción, obviamente vendrán consecuencias de Ujú. aquellas acciones e inclusive de las inacciones. Sí, y Y sí, fíjate que lo fuerte es que heredará viento y los vientos, obviamente, pudiéramos decir, mm, ¿por qué no necesariamente cosecha lo mismo? Sino ujú, que al contrario, va a ser ujú, probablemente aún más fuerte, más ruidoso ujú, aquella cosecha o aquella
referencia o eso que viene de vuelta, esa respuesta, porque no, por la inacción. O por acciones concretas y muy puntuales que a veces uno sencillamente es consciente absolutamente y lo hace y toma la decisión consciente de algo que quiere hacer y que sabe que destruye o daña o lesiona, ¿sí? el orden o la funcionabilidad de tu hogar. Creo que cuando uno, y voy a mirar atrás un poquito, cuando uno decide casarse, hablando del orden, ¿verdad? Decide casarse y luego se espera que la mayoría de las personas que se casan luego quiere ampliar la familia y tener hijos. Hay gente que no lo desea y es su decisión, pero aún en aquellos casos que no tienen hijos, ya sea por decisión o por circunstancias naturales, siguen siendo una familia y necesitan mantener una dinámica sana. Sí. Y volviendo al punto de los hijos, hemos mencionado una y otra vez que los hijos son herencia. Herencia de Dios. Son herencia de Dios. Dios nos da herencia en vida y una de esas herencias es nuestros hijos. Esa capacidad de ver en otro todas esas cosas buenas que Dios te permite aportar. Pero también entonces creo que el nivel de entender nuestra responsabilidad radica ahí en que ya no somos un individuo que vive su vida como quiere, sino que sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. Aquí no existe un desdoblamiento, una forma de escaparnos, porque hasta el escaparse afecta. Hay gente que dice, yo no estoy para no dañar, yo no estoy para no causar el caos, y eso lo vamos a ver más adelante. Y cuando uno entiende que aún escapando es parte del daño de un padre ausente, de una madre ausente. No haciendo nada, estás haciendo algo. Exacto. Vamos a mirar un poco cómo pueden ser los roles o cómo se pueden evidenciar o vivir los roles dentro de una familia disfuncional. La próxima semana vamos a hablar de la familia funcional para que tenga esto una nota así como más alegre, pero aquí es importante, de pronto necesitamos unas sacudidas pequeñas para autoexaminarnos y autoevaluar y evaluar lo nuestro a fin de poder decir, necesito trabajar o invertir tiempo en esto. Cuando vamos al rol de los padres y cómo la Biblia lo establece, el libro de Efesios, capítulo 5 en adelante, que siempre menciono, este es como un manual hermosísimo con notas características de cómo ser padres y cómo ejercer nuestros roles como padres y cómo vivir bajo nuestra posición como hijos en relación a nuestros padres. Hay una invitación directa en el libro de Efesios capítulo 6, verso 4, que dice, y ustedes padres, aquí se involucra a ambos, papá y mamá, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Como dijimos que la responsabilidad de darle el tono a la familia radica en nosotros, los padres de familia. Entonces, vamos a mirar un poquito la función o cuáles pueden ser dos tipos de conducta que marcan el comportamiento de los padres dentro de una familia disfuncional o que provocan o producen disfuncionalidad en la familia. El primero de ellos se describe como el padre problema. Y cuando digo padre, también incluye también, estemos claros, ¿no? El padre problema, aquel que actúa sin seguir ninguna ordenanza, se mantiene en un comportamiento inmaduro, se mantiene en acciones inadecuadas y en ocasiones, inclusive hasta conductas de tipo destructiva. En otras palabras, su forma de hacer, de vivir, de modelar, de dictar las normas, de compartirlas, de imponerlas, de liderar, se dice que puede, a partir de ahí, ser
el causante o los causantes de lo que está sucediendo dentro del contexto Sí. familiar. En este caso, ese padre o madre que actúa, o sea, ejecuta, y ahora el opuesto o el otro, la otra postura es el padre pasivo, ese permisivo, ese que no solamente pudiéramos decir, bueno, él no hace, pero tampoco hace nada para evitarlo. Es la conducta inadecuada de otro. Sí. ¿Sí? El comportamiento inadecuado de otras personas, inclusive dentro de, en el caso tal, de tu pareja, de tu esposo o tu esposa, sino que también con los demás miembros de la familia. Y a veces el ser permisivo, hablaste la semana pasada con Roderick sobre los temas de abuso, y cuando uno mira las cifras que él mencionaba, y muchas otras personas hablan de cifras y estadísticas, hablan de las personas que guardan silencio o las personas que saben cosas y no quieren meterse, como quien dice, en problema ajeno. Esa es una postura evasiva, pasiva, y no estamos diciendo que uno tiene que ser el Robin Hood y el estar salvando a todo el mundo, tener esta postura tan alarmista tampoco, pero creo que cuando hablamos de la familia, sí somos responsables. En el caso del que actúa, pues tomar medidas, ¿verdad? Sí. Porque parte del podcast es eso, no solamente vernos en un espejo, sino saber, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo dosifico? Sí. ¿Cómo reconozco que estoy haciendo lo que no es correcto? Siempre hemos dicho que los principios de la palabra de Dios confrontan nuestras vidas. La ley de Dios es perfecta, convierte el alma. Ella nos escudriña, ella nos desafía, nos hace mirar hacia adentro, nos explora, nos regaña, nos corrige, con la idea de que podamos tomar el rumbo correcto. Pero cuando pensamos en el núcleo completo, hablamos de los padres, pero hay ocasiones que uno, en esa combinación de padres que son pasivos, permiten que muchas conductas o comportamientos de los hijos se conviertan en la norma o dicten las pautas dentro de la casa o de la familia. Sí. Y se ha descrito, por ejemplo, algunos comentan varios tipos de hijos que pueden estar en nuestras casas. O podemos ser alguno de nosotros también que estamos aquí sentados o allá del otro lado de la pantalla o escuchándonos en Spotify. Pensamos, por lo general en la familia siempre hay un hijo, el superhijo, el héroe. Sí. El que todo lo hace bien, el que saca buenas notas y que por medio de esto, inclusive una conducta, una tendencia al logro, piensa que haciendo esto se va a convertir en la persona que va a resolver los problemas dentro de casa y a dar una mejor imagen a la familia de forma general. Cuando hay una conducta así, hijo tipo héroe, el que da la cara por nosotros, esto puede crear un efecto adverso en ese hijo, porque piensa que la responsabilidad de mantener a flote la barca de la familia es él. Y puede desarrollar esa tendencia a ser perfeccionista. Y cuando alguien no sabe manejar esa tendencia hacia la perfección y enfrenta algún revés o algún fracaso en la vida, eso genera un gran dolor y una gran ansiedad en esa persona. Así que un primer modelo de hijos que puede ser alguno de nosotros o estar en nuestras familias, el hijo superhéroe. Hay otro más, qué interesante. Sí, hay otro más que es bastante fácil de identificar. Yo espero que por aquí no haya ninguno. Era ese hijo exageradamente rebelde, que es el nombre que está en la boca de todas las abuelitas y todas las tías porque se porta mal, ¿verdad? Es el nombre que está en la boca de los maestros porque es el que no hay forma de contenerlo. Pero este hijo normalmente se considera a sí mismo como el chivo expiatorio, ¿sí? Él piensa que por medio de su comportamiento rebelde o incontrolable, él puede desviar la atención de los verdaderos problemas. Y qué triste porque al final también es un mecanismo, es como una forma
de crear bombas de humo Sí. para que, ahora vamos a hablar de otros más. Yo no sé si, nosotros solo tenemos 2 hijos y aquí vamos a hablar de más de 2 formas de responder ante un hogar disfuncional. Este tipo de hijo consume mucho tiempo y mucha energía de los miembros de la familia. Es, es, es desgastante y estas personas también desarrollan patrones de vida autodestructivos. ¿Por qué? Porque ya no es un hecho aislado, sino que se convierte en su estilo de vida. El vivir siempre como en ese borde del precipicio. Y el tema es que toda la familia gira alrededor, entonces, ahora de ese hijo. La conducta que tiene ese hijo, y luego se crea toda una dinámica alrededor. ¿Qué es el tema? Sí. Es el tema, cómo desde el primero, el hijo héroe, todo el mundo en función del hijo héroe, porque él nos da o nos presenta de una manera distinta. Sirve también como patrones muy peligrosos cuando hay un hijo héroe en medio de la familia y se da la tendencia de hacer comparaciones e invitar a que los demás hijos sean como ese hijo héroe. Sí. ¿Por qué no eres como tu hermano o tu hermana? Fíjate que él no da problemas. Así que eso en sí genera algo de disputa o de revancha o de diferencia entre los hijos, y eso es un elemento que evidencia que hay algo de disfuncionalidad en la orientación de la familia. Mira, antes de irnos, fíjate que retomando esto, cuando los niños tienen conductas normales, ¿verdad? Los niños llegan a su vida estudiantil, a su vida de escuela, de interacción con una comunidad donde está un docente, un maestro, compañeros. Y un maestro se puede dar cuenta cuando algo pasó en casa es porque la conducta del niño cambió. Y en el caso de los niños que antes tenían una conducta probablemente intranquilo, travieso, pero cuando un niño cambia bruscamente y se convierte en un niño ahora rebelde, estamos hablando de que son señales de alerta. Y ese maestro puede ser un maestro a nivel de escuela, puede ser un familiar, se identifica, algo pasó. Y obviamente un maestro con preocupación y con mucha vocación puede intervenir un poco más. Sabemos que en los colegios incluso hay gabinetes psicopedagógicos que tratan de identificar, ok, esta es la punta del iceberg, es la conducta, pero ¿qué es lo que está allá abajo? ¿Qué subyace? ¿Qué es lo que lo provoca? ¿Qué es lo que sostiene esta conducta rebelde? Y por eso es que es tan importante entender que, por ejemplo, en las escuelas, la casa, la iglesia, si todos jugamos a lo mismo, a que nuestros hijos estén en lugares seguros, sean amados, sean protegidos, nuestros hijos van a estar dentro de la medida de un porcentaje normal, protegidos, y van a crecer. Y ninguno debe competir contra otro. Ciertamente la responsabilidad es de nosotros como padres. Nosotros como padres. Seguimos siendo nosotros los responsables y seguimos siendo nosotros los directores de la orquesta. De la orquesta, claro. Seguimos siendo nosotros. Y luego mencionaste un poco sobre el hijo que se retrae, aquel que se evidencia y se enconcha. Y también existe el cuarto hijo, que es el hijo de pronto el gracioso, el que hace las bromas. Y de una manera u otra, este tipo de conductas hay veces que tratan de desviar la atención. ¿Sí? Él da la cara alegre de la familia. El primero, el héroe, daba la cara formal de logros, ¿no? Así que no estamos bien, porque fíjate que hay alguien que está respondiéndonos, así que él está hablando bien por todos. Y luego el rebelde también, todo el mundo detrás del hijo rebelde, que en extremo cae en conductas peligrosas. Y el último, aquel de los chistes, el que para él todo es una gracia. Y hay veces que en muchas ocasiones no se enfrentan las realidades porque nos escondemos detrás de una broma, detrás de un chiste. Los especialistas hablan de el poder del chiste, ¿verdad? Cuando tratamos de tirar una bomba, ¿verdad? Para tratar de ocultar, sobre todo cuando hay temas importantes, inclusive cuando hablamos de temas de dolor. Se dice que antes los hijos
se ajustaban a la dirección de los padres. Y esto tiene que ver mucho con la forma en que nosotros lideramos, vamos por delante de la familia, como ese principio de copaternidad. Hablábamos que la Biblia no establece la única responsabilidad para el padre o la madre, sino que en la vida familiar se habla de unos a otros. Esto habla de la copaternidad, de la corresponsabilidad. Si creemos que Dios va a llamar a capítulos y va a pedirle cuentas al varón, pero esto no quita que el varón será el tirano, no, a él se le va a pedir cuentas inclusive de cómo comunica y de cómo presenta y de cómo hace copartícipe a su esposa, a la madre. Pero cuando pensamos en los tiempos de antes, se dice que los hijos se ajustaban a la marcha de los padres, pero en los tiempos actuales encontramos lo contrario. Los padres están adaptando o siguiendo la marcha de los hijos, al punto que ya estamos hablando de hijos desde muy temprana edad, que son los que definen y marcan la agenda de una casa. Sí. Esto es un síntoma Sí. de disfuncionalidad. Sí. Y es una... obviamente no vamos a decir que esto es el 100%, ¿verdad? Porque sería una exageración. Pero cuando vemos que esto ya no es una excepción, sino que se está convirtiendo en una tendencia cada vez mayor, nos damos cuenta que los padres o tienen miedo de establecer el qué y el cómo. Uno, a veces hay papás que están sobreinformados. Sobreinformados, eso es cuando tú tienes como un tráfico muy fuerte de consejos y de ideas y te cuesta asumir cuál es. Entonces vives viendo las tendencias. Hoy déjalo ir, hoy negocia, entonces vivimos, y me voy a incluir porque obviamente somos papás, pero podemos vivir bajo esas presiones de, bueno, es que no son las mismas épocas. Sí, sí. Y no deja de ser cierto, definitivamente. Probablemente no tenemos que usar los mismos recursos, pero seguimos teniendo la misma responsabilidad. Entonces, al tener la misma responsabilidad que la tuvo nuestros padres, tal vez ahora sí con más recursos, porque antes nuestros padres estaban limitados en cuanto a información o formación, y ahora hay acceso a esta. Entonces, nosotros no podemos tomar una posición de miedo. Claro, cuando uno mira el tema de la causa verdadera por la cual los padres ceden constantemente, muchas veces es cansancio, falta de ruta, falta de qué vamos a hacer. Y es más fácil, tú andas como en piloto automático, pero el que te está guiando realmente es tu hijo. Hay un título, un artículo entre un libro, La familia, crisis y oportunidades, ¿recuerdas ese libro? Que el capítulo se llama Su Majestad el Niño. Y es muy sugerente, ¿no? Porque de pronto, básicamente, quienes marcan el paso son los hijos. Entonces, qué importante es que, lo mencionas, ¿por qué no lidero? ¿Por qué no marco el camino? ¿Por qué no? ¿Qué factores estarán afectándome? O según lo que mencionamos al inicio, ¿qué eventos del pasado han marcado mi vida que de una forma u otra me impiden a mí realizar mi rol, o ejercer mi rol como padre? Porque hay un elemento en que mis fuerzas se diluyen, mi visión, y sobre todo llegamos a temas fuertes cuando hay heridas y cuando hay historias de dolor. Creo que aquí hay una lista de comprobación bien interesante que nos pueden dar idea para probar si hay
algún conflicto sin resolver de nuestros pasados que nos están impidiendo establecer límites, dirigir correctamente o marcar la pauta en medio de nuestra familia. Son muchas preguntas, vamos a mencionar algunas de ellas que pueden ser determinantes para alguna persona en esta ocasión. Número 1, teme a la crítica. 2, da a los demás aunque sea en perjuicio de usted. Busca la aprobación constantemente. Esconde sus emociones. Dice mentiras aunque sería más fácil decir la verdad. Siente que debe rescatar a otros. Se le dificulta divertirse o relajarse. Confunde la lástima con el amor. Se critica a sí mismo en exceso. Otro dice, se da cuenta que lo manipulan con facilidad, acepta demasiadas responsabilidades, siente rencor hacia algún familiar, evita responsabilizarse de sus acciones, teme al abandono, viola su propia conciencia con tal de complacer a otras personas, siente que debe controlar a los demás. Algunas de estas preguntas pueden reflejar que algo no está todavía resuelto. Y cuando hablamos, conforme lo mencionamos al inicio de esta entrega, en esta expresión de Del y Juanita Ryan, no es fácil recuperarse de los patrones adquiridos en una familia disfuncional. Se requiere una transformación al nivel más profundo. Pero Dios promete intervenir activamente en esa transformación. Si pensamos nosotros en llegar hasta aquí, creo que llegamos como en un punto de ¿y ahora qué hacemos? Sí. Y si abonamos un poquito más para sacudirnos un poco más. Vamos pues. Miramos un par de conceptos de familias, cómo la familia puede ser y algunos modelos que se describen. Por ejemplo, existen familias caóticas. Vamos, ¿qué dicen las familias caóticas? Bueno, la familia caótica pareciera que su palabra, cómo la describe, caos, ¿verdad? Tanto el hogar como los individuos están mal organizados. La familia está plagada de problemas. Los padres son inconsistentes e indecisos y los hijos están abandonados emocionalmente. ¿Qué panorama tan fuerte? Qué fuerte. No queremos ser pesimistas, pero de pronto creemos, sacudirnos un poquito. ¿sí? Sí. Y hacer una introspección y evaluar el estado de cómo estamos. Y el resultado de la familia caótica no es más que los miembros de la familia están desconectados. Y eso se ve o se evidencia cuando la casa es un dormitorio. Sí. O no hay ningún espacio donde haya conexión visual, emocional y menos de palabras, porque se evitan escenarios para no volver a caer en pleito. Otro modelo, se habla también de la familia controladora. Cuando se piensa una familia controladora es que está rígidamente estructurada, roles definidos, demarcados, pero bajo un sistema dictatorial, donde no hay espacio para el desahogo, para los errores, no hay espacio para que nadie cometa una falta, aunque mínima sea. Y estos ambientes son fuertes. Yo he estado, en una ocasión estuve en un auto donde el sistema era dictatorial. La forma como se hablaba hacia los miembros de la familia, yo estaba ahí de forma casi accidental porque me estaban dando un aventón, cuando era muy joven. Y yo pude percibir a mi corta edad que algo no estaba funcionando bien. Había un sistema donde el control desde el padre hacia los demás era absolutamente rígido,
donde no había espacio para el mínimo error, con decirles que al estornudar el padre y todo el mundo guardar silencio porque alguien pensó que iba a decir salud, él detuvo el auto mientras manejaba y llenó el auto de insultos contra todos porque nadie había dicho salud cuando él había estornudado. Así que sí. estaban los hijos temblando de miedo y yo me sumé también A temblar. a temblar también porque fue muy fuerte. Sí. No se me olvida, eso fue hace más de Fuiste marcado. 40 años y todavía lo recuerdo porque viene esa foto, el efecto que se produce, lo que mencionabas tú, cuando esto sucede, ¿sabes? No quiero estar No quiero. cerca, Sí es. cerca de este cuadro. Pues fíjate, el siguiente modelo de familia es la familia permisiva, que es esta que carece de autoridad paterna, sobreprotege los sentimientos, evita los desacuerdos, y los hijos son el centro de atención. En este caso pareciera que es una familia que no se ve mal, pero realmente es un campo minado, en cualquier momento explota, porque los miembros de la familia son indisciplinados y tarde o temprano la falta de disciplina. Fíjense, nos fuimos desde la que acabas de mencionar tú, que es la controladora, dictatorial, ahora a esta exageradamente permisiva. El punto sabio es encontrar un balance. ¿correcto? En el caso de la permisividad excesiva, ese constantemente estar cediendo. Y voy a mencionar esto. Uno a veces escoge modelos creyendo que van a funcionar. Y te das cuenta que no funcionó cuando ya has herido, has lastimado, has dejado una huella. Porque esto no es un papel que tú reescribes y punto, sino que es una marca que dejaste en tus hijos. Y mientras pensaba y hablabas, yo decía, wow, qué impactante. Por eso la cita que mencionaste al inicio, todos tenemos, si nos pudiéramos ver, como dejarnos una plasmada, las huellas hermosas de nuestros padres o heridas de otros, y pudiéramos decir, ok, esta herida ya está sana, esta huella positiva me ayudó, pero como padres no sabemos. Yo quiero pensar y asumo que en el buen sentido un padre dice, voy a ser permisivo, ¿sí? O puede decir, pues, soy firme porque estos muchachitos hoy día necesitan eso, ¿sí? Sí. Porque sé que hay esa tendencia. Y quiero pensar que es por el fundamento, la razón es que por amor. Pero la única forma de probar que esto funciona es con el paso del tiempo. Cómo responden tus hijos posteriormente. Y después no hay forma. ¿Cómo recuperar el tiempo? Yo escuchaba a un amigo joven que su papá es una persona que estudió, ahora mismo es una persona respetada, responsable, y es una persona que ama a sus hijos, pero por temas de su contexto donde él fue criado, él nunca fue afectivo, nunca, y a la fecha, y no quiere decir que no tenga los sentimientos, pero literal, es como que tuviera paredes y paredes y paredes que impiden que él exprese verbal o físicamente a través del contacto el afecto. Y pudiéramos pensar, su hijo, que ahora es papá, tienen que trabajar mucho para a nivel consciente decir, entiendo a mi papá, pero ahora yo puedo decir cómo quiero y decidir cómo quiero que dejar una huella en mis hijos en base a lo que recibí y decir, no le voy a dar esa marca de ausencia
de expresión Expresión. de afecto, porque obviamente sabemos que eran amados por su papá, son amados por sus papás, pero nuestros hijos necesitan no solo saberlo, sino experimentar el afecto. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Y por último, la familia codependiente. Son familias donde se carece de dirección propia en cada uno de los miembros. Funcionan como manada. Es como una tribu cerrada donde las decisiones se toman en conjunto. El uno depende del otro. Los padres son excesivamente posesivos. Se llega a etapas inclusive adultas bajo ese sistema que tiene un elemento también como de control en esencia, ¿verdad? Porque a la vez se reprime la libertad de los miembros, se reprime la libertad de los hijos para descubrir y tomar sus propias decisiones. Son familias donde se marca las carreras que deben estudiar, donde el supuesto básico del desarrollo profesional ya está marcado, determinado por el núcleo familiar, y se mueven así en manada, ¿no? Entonces, cuando uno mira estos cuatro tipos de familias, de pronto uno encontrará, oye, yo tengo un rasgo de este, otro de este, otro de este. Tengo un collage. Tenemos un cuadro ahí de muchas pinceladas. Por eso es muy cierto lo que decía nuestra amiga. Todas las familias tienen un nivel de disfuncionalidad, pero lo importante es que seamos confrontados y entender que la disfunción no es una palabra de moda y que es una tendencia hacia lo positivo, sino que la sola palabra habla que algo no está funcionando de la manera correcta. Y repetimos la frase con que iniciamos para cerrar. No es fácil recuperarse de los patrones adquiridos en una familia disfuncional. Se requiere una transformación al nivel más profundo. Y esta palabra, pero Dios, nos promete intervenir activamente en esa transformación. Siempre usamos el Salmo 127 que dice, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Llegamos al final. Creemos que Dios tiene la respuesta a cada una de nuestras necesidades y sé que Él está dispuesto a mostrarnos cuál es el mejor camino. Y de su mano creo que podemos salir de los rasgos de disfuncionalidad, experimentar la transformación que Dios quiere para nosotros y seguir construyendo familias fuertes y familias sanas. Así es. ¿Sabes qué pensaba cuando estudiábamos? Y justamente hacía mi checklist, porque uno hace su checklist. Y decía, wow, por aquí veo rasgos. y es motivo, lo menciono es porque no existen familias perfectas. Y cuando uno entiende esto, uno se le quita un gran peso de encima. Entiendes que sí hay un llamado del Señor a nosotros padres que no provoquemos a ira, sino que los eduquemos, que los criemos. Y este ejercicio requiere de hombres y mujeres valientes que nos atrevamos a mirarnos adentro primero, a decirle, Dios, necesito que tú me muestres como en un espejo lo que realmente está mal y luego dejarnos guiar para corregir, para cambiar. Así es. La próxima semana vamos a esperamos tener aunque sea algo que les sirva a ustedes para decir, ¿cómo logro que mi familia pase de la disfuncionalidad? ¿Disfuncionalidad? Aunque que sea una familia funcional. Y la próxima semana hablaremos de familias funcionales. Y antes de cerrar, queremos invitarles, estaremos en nuestro primer podcast en vivo, Familias Fuertes, el podcast
estará el día 1 de julio, 6 de la tarde, Auditorio Gladys Vidal del municipio de Panamá, edificio Atillo. Estaremos en nuestro primer podcast en vivo. Te invitamos a inscribirte. Escribe a nuestras redes sociales. Te enviaremos la información para que puedas registrarte para participar de ese evento que va a ser muy especial. Y en conjunto con Casa Creativa Producciones, miraremos el estreno del cortometraje preparado para esa fecha. Así es que te invitamos y esperamos verte sábado 1 de julio. Dios te bendiga. Buenas tardes. Bye. Gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana. Podcast Familias Fuertes.